Nunca pensé que un cliente arruinaría todo mi día, hasta que terminó arreglándome la vida. Me llamo Mariana, y hoy, con la alegría de todos los años vividos, quiero compartir la historia de cómo conocí al amor de mi vida. No siempre lo que parece al principio refleja la realidad, y mi experiencia con Alejandro es la prueba de que la primera impresión no siempre es la más importante. Lo que empezó como un encuentro complicado terminó transformándose en algo que cambió mi vida por completo, y cada vez que lo recuerdo, me doy cuenta de lo impredecible y hermoso que puede ser el destino. Para cuando tenía 26 años, trabajaba como taxista a medio tiempo, mientras también tenía un empleo relacionado con lo que había estudiado. Hacía ambas cosas porque yo y mi mamá éramos quienes nos encargábamos de mantener a mis 3 hermanos menores. Mi papá nos había abandonado cuando yo tenía 18 años, así que desde muy joven aprendí que la responsabilidad no podía esperar. Durante esos años, me las arreglé para pagar mis estudios trabajando en distintos empleos, desde atención en tiendas hasta pequeños trabajos de oficina, hasta que uno de mis tíos me dio la oportunidad de trabajar con él. Fue él quien me enseñó a manejar y me permitió tomar un taxi para generar ingresos propios. Ser mujer taxista no era nada sencillo. Tenía que demostrar constantemente que podía manejar igual o mejor que cualquiera de los hombres que dominaban la calle, y muchas veces recibía comentarios despectivos o miradas de incredulidad. Había días en los que sentía que mi experiencia al volante y mi paciencia eran lo único que me separaba de situaciones incómodas o incluso peligrosas. Recuerdo claramente el día en que conocí a Alejandro. Ese día estaba especialmente presionada. Hacía unos días me habían llamado la atención en mi otro trabajo por llegar tarde, así que sentía la obligación de no fallar. Además, tenía que pasar por la tienda a comprar útiles escolares para ellos, lo que sumaba más tensión a mi día. Decidí tomar un último viaje antes de irme a mi otro trabajo, confiada en que tenía tiempo suficiente para cumplir con todo. Mientras transitaba por una zona llena de oficinas de empresas importantes, un hombre que aparentaba más o menos mi edad, vestido con traje y corbata, como cualquiera de los ejecutivos que salían de esos edificios, se detuvo frente a mí. Obviamente, en ese momento no sabía su nombre, solo veía a un pasajero más. Me indicó el lugar de destino y comenzamos el recorrido. Como hacía normalmente, intenté iniciar una conversación para amenizar el viaje, pero Alejandro me cortó de inmediato. Con un tono seco y casi grosero, me pidió que solo me concentrara en manejar y no hablara más. Decidí hacerle caso, no valía la pena discutir. Llegamos al destino, pero entonces me indicó que debíamos esperar a alguien más, y que después los llevaría al destino final. Al principio me negué, no podía arriesgarme a llegar tarde a mi otro trabajo. Sin embargo, manteniendo su actitud firme, me dijo que pagaría por el servicio y que, si me negaba, me reportaría. Me vi obligada a aceptar. Esperamos unos minutos y finalmente subió una mujer que parecía ser su pareja. Continuamos hasta el destino final, pero justo cuando me preparaba para arrancar, noté que una de las llantas estaba picada. No pude evitar romperme en ese instante, y no por la llanta ponchada, sino por toda la presión que tenía encima, los retrasos, mis hermanos, los útiles escolares, y la sensación de que nada salía bien. Respiré hondo, me calmé y cambié la llanta lo mejor que pude, pero al arrancar sentí que mi día solo podía ir cuesta abajo. Cuando llegué a mi otro trabajo, me despidieron al instante. Ya habían sido muchos retrasos, y esta vez no había excusa que valiera. Para colmo, llegué sucia y con la ropa manchada del cambio de llanta, lo que hizo que la situación fuera aún más humillante. Y como si todo eso no fuera suficiente, la llanta quedó inservible y tendría que comprar una nueva, un gasto que realmente no esperaba. Decidí concentrarme en el trabajo del taxi, pero parecía que el universo se había confabulado en mi contra. Ese día, todos los hombres con prejuicios sobre las mujeres al volante parecían haberse puesto de acuerdo para comportarse como idiotas. Me insultaron, cuestionaron mi capacidad y me trataron con condescendencia durante prácticamente todo el día. Fue, sin duda, uno de los peores días de mi vida. Esa noche, cuando finalmente llegué a casa, lloré sin que nadie lo notara. Todas las frustraciones, el cansancio, la presión de los retrasos y los insultos se derramaron en silencio. Pero al ser quien soy y con todas mis responsabilidades encima, no podía permitirme quedarme estancada. Al día siguiente, me levanté como siempre, con la determinación de continuar con mis actividades, solo que esta vez decidí que dedicaría todo el día al taxi,
concentrándome únicamente en mantenerme a flote y salir adelante. Pasaron los días y, como si el destino quisiera burlarse de mí, volví a encontrarme con aquel pasajero que había provocado el peor día de mi vida. Se detuvo frente a mí y, con una sonrisa un poco incómoda, dejó claro que me reconocía. A pesar del coraje que aún contenía, mantuve la calma, pero a medio camino, él rompió el silencio. Me pidió disculpas por su mal comportamiento, no solo por haberme callado, sino también por obligarme a hacer aquel segundo recorrido. En ese momento bajé completamente la guardia. Jamás esperé volver a encontrarme con él, mucho menos que me pidiera disculpas. Acepté las disculpas y después de un silencio incómodo, rompí el hielo diciéndole en un tono sarcástico que no pasaba nada, que no era como si aquel día se me ponchó la llanta justo después de dejarlo en su destino y eso terminaría en ser despedida de mi otro trabajo por llegar tarde y sucia. Ambos nos reímos. La conversación fluyó mejor de lo que esperaba y, al llegar a nuestro destino, Alejandro se presentó con su nombre y me propuso un trato. Sería su chofer personal, ya que a él no le gustaba manejar. Yo podría llevarlo y recogerlo del trabajo, o de cualquier otro destino que surgiera. Era un acuerdo que claramente convenía a ambos. Yo tendría viajes seguros y él no tendría que esperar un taxi. Además, por el servicio privado, pagaría una tarifa superior. Acepté sin pensarlo mucho, viendo que era una oportunidad para ganar algo de dinero extra mientras buscaba un nuevo trabajo. Así lo hicimos. Pasaron los días y las pláticas se volvieron cada vez más recurrentes. Al principio eran comentarios ligeros sobre el tráfico, el clima o lo apretada que era la rutina, pero pronto empezamos a hablar de cosas más personales. Alejandro me contó acerca de su vida. Él, a diferencia de mí, venía de una familia con más recursos. Sin embargo, no todo había sido fácil. Me confesó que le había costado mucho llegar a donde estaba, que tuvo que sacrificar salidas, diversiones y hasta amistades para concentrarse en sus estudios y su carrera. Siempre había sido alguien dedicado, obsesionado incluso, con demostrar que merecía su lugar. También me explicó el verdadero motivo por el que aquel día, cuando nos conocimos, estaba tan de mal humor. Había perdido un contrato importante por culpa de un descuido en el que, según él, habían fallado varias personas de su equipo, pero la carga del error terminó sobre sus hombros. Y, como si no bastara, iba tarde a una reunión donde, junto a su novia, iban a anunciar su compromiso. Cuando me lo dijo, noté un dejo de molestia en su voz, algo entre enojo y resignación, pero decidí no preguntar más, no quería incomodarlo. Por mi parte, también me abrí con él. Un día, medio en broma y medio en serio, le confirmé que aquel chiste que solté cuando me pidió disculpas era cierto, si se me había ponchado la llanta, si llegué tarde, y sí, me habían despedido. Lo dije sonriendo, aunque en el fondo todavía me dolía. Él guardó silencio un momento, como si quisiera disculparse otra vez, pero en vez de eso me escuchó con atención y cambió el tema con suavidad. Gracias a esas conversaciones, poco a poco nos hicimos grandes amigos. Compartíamos lo que pasaba en nuestro día a día. Yo le contaba de mis hermanos, de lo difícil que era mantener todo a flote, y de lo cansado que podía ser manejar tantas horas. También le confesé que aún no había encontrado otro trabajo, y que incluso pensaba en dedicarme de lleno a ser chofer, aunque no fuera lo que había soñado después de tanto esfuerzo en mis estudios. Alejandro, en cambio, me alentaba a no rendirme. Me decía que las circunstancias podían cambiar de un momento a otro, que no dejara de buscar, que había trabajado demasiado duro como para conformarme. Su manera de decirlo, tan segura, hacía que al menos por unos instantes creyera que realmente todo podía ir a mejor. Pasaron unos meses así. Alejandro, con el calor de la confianza que habíamos construido, un día terminó por confesarme algo que nunca me hubiera imaginado. Me dijo que aquel día, cuando iban a anunciar su compromiso, en realidad se había arrepentido antes de entrar y prefirió aplazarlo porque no se sentía listo. Había quedado en buenos términos con su novia, pero con el paso de los días ya no quiso seguir y finalmente terminaron. Cuando me lo contó, no pude evitar preguntarle cómo se sentía después de todo eso. En sus palabras, me dijo que estaba bien. Había llegado a la conclusión de que, aunque sí la quería, realmente nunca sintió lo necesario para casarse con ella. Con la confianza que ya había entre nosotras, le conté sobre una idea en la que había estado trabajando los últimos meses y que, para mi sorpresa, había sido la razón por la cual me contrataron en la última empresa que estuve.
Se trataba de una estrategia enfocada en reorganizar los procesos de producción. Durante mis prácticas profesionales me di cuenta de que la compañía tenía muchos pasos duplicados y tiempos muertos innecesarios que, al final, elevaban los costos sin aportar nada al producto final. Lo que propuse fue algo sencillo en teoría, pero difícil de implementar: un esquema de coordinación entre áreas que evitara retrabajos. Básicamente consistía en que antes de que cada departamento avanzara en su parte, validara los requisitos con el siguiente equipo de la cadena. De esa forma, en lugar de avanzar a ciegas y después tener que corregir errores, todo se verificaba en el momento. Eso reducía desperdicio de material, tiempo y, sobre todo, dinero. Le expliqué que al inicio muchos pensaban que era una idea demasiado idealista, pero después de hacer una prueba piloto en un par de líneas de producción, los resultados hablaron por sí solos. El ahorro fue significativo. La empresa notó que esa estrategia podía replicarse a mayor escala y decidieron apostar por ella. Mientras le contaba, notaba cómo él me escuchaba con atención genuina. No interrumpía, solo asentía de vez en cuando, como si realmente estuviera interesado en cada detalle. Para mí eso fue muy importante, porque, aunque estaba orgullosa de mi trabajo, pocas veces alguien se había tomado el tiempo de valorarlo de esa manera. Pasaron unas semanas y Alejandro me comentó que al día siguiente necesitaría que lo llevara a una cena de negocios. Lo curioso fue que añadió que también debía vestirme para la ocasión, porque sería su invitada. No le di demasiadas vueltas al asunto, acepté sin más, pensando que quizá quería dar una buena impresión acompañado. Al llegar a recogerlo, me sorprendió que me dijera que no usaríamos mi coche, que iríamos en otro. Me pidió que, si podía manejar, me lo agradecería. No entendí bien por qué, pero asentí y tomé el volante. Durante el camino, él se mostró relajado, como si no hubiera nada extraño en la situación, pero yo no dejaba de preguntarme por qué necesitaba que yo condujera ese auto. Al llegar al restaurante, lo primero que me llamó la atención fue que la mesa estaba preparada solo para 2 personas. No había señales de que alguien más fuera a acompañarnos. Lo miré de reojo, intentando encontrar alguna explicación lógica, pero él simplemente sonrió como si todo estuviera perfectamente planeado. Alejandro no me dio tiempo ni siquiera de preguntar qué estaba pasando. Sacó de su portafolio un par de documentos perfectamente acomodados y, con una seriedad extraña en el rostro, me dijo que tenía una propuesta para mí. Comenzó a explicarme que había notado que los mismos problemas que yo había detectado en mi anterior empresa también estaban presentes en la suya. Según él, había seguido paso a paso las recomendaciones que alguna vez le mencioné, y en efecto, lograron reducir tiempos y costos de manera significativa. Me sorprendió cuando, en medio de la explicación, se detuvo y me pidió disculpas. Reconoció que lo que hizo podía parecer un robo de mi idea, aunque en realidad no lo hizo con esa intención. La había puesto a prueba porque le parecía lógica, y ahora querían implementarla de la misma forma en que yo la había estructurado. Fue entonces cuando me señaló los papeles. Eran un contrato de trabajo. Me sorprendí tanto que no supe qué decir. Le dije que, aunque tenía ganas de reclamarle por lo que había hecho, no lo haría, simplemente por ser él. No sabía ni cómo reaccionar, y mis palabras se quedaron a medio camino. Él, con su calma habitual, me dijo que no tenía por qué decidir en ese momento. Podía pensarlo con tranquilidad. Me explicó que el contrato no solo incluía el puesto que iba a tener, sino también un bono que recibiría durante algunos años, un porcentaje del dinero que se ahorraría gracias a la implementación de mi estrategia. No pude evitar soltar unas lágrimas. Tanto había esperado esa oportunidad, y ahora llegaba de la persona de quien menos lo esperaba. Acepté y firmé el contrato. El alivio y la emoción me envolvieron al mismo tiempo. Era una mezcla de orgullo, sorpresa y gratitud que no podía contener. Alejandro me miró con una sonrisa y, como si leyera mi mente, me dijo que ahora podíamos disfrutar de la cena sin tener que hablar más del trabajo. Por primera vez esa noche, me sentí libre de preocupaciones, y pude concentrarme en disfrutar del momento. La comida, la conversación ligera y hasta las pequeñas bromas que surgían entre nosotros hicieron que todo el estrés y los malos días anteriores parecieran muy lejanos. Fue un instante de calma que me hizo darme cuenta de lo afortunada que era, no solo por la oportunidad profesional, sino también por la compañía que tenía. Esa noche terminó sin más, como cualquier otra, aunque por dentro yo sabía que algo había cambiado.
Al día siguiente me presenté a mi nuevo trabajo, me presentaron a mis compañeros y todo parecía marchar con calma, casi como si aquella gran oportunidad hubiera caído en mi vida sin tanto alboroto. Hasta ese punto, aunque sentía un gran aprecio por Alejandro, no podría decir que ya me gustara de una manera distinta. Pero, poco a poco, algo comenzó a transformarse. No sé si fue con la intención de conquistarme o si simplemente le gustaba mi compañía, pero Alejandro empezó a invitarme a comer o a cenar cada vez con más frecuencia. Yo, que al principio aceptaba con timidez, terminé por esperarlo con ilusión, y hasta me animé a invitarlo yo misma en más de una ocasión. Comencé a notar detalles que antes pasaba por alto, la forma en la que me escuchaba con atención, cómo se aseguraba de que yo nunca me sintiera sola en el trabajo, y esa manera tan natural que tenía de hacerme reír incluso en mis días más pesados. Sin darme cuenta, se volvió costumbre pasar por él para irnos juntos al trabajo y también regresarlo al final del día. Fue así, de a poco, sin prisas ni promesas, que descubrí que sentía algo muy fuerte por Alejandro. Y, para mi suerte, no fui la única. Un par de meses después de haber empezado a trabajar juntos, Alejandro me miró con esa seriedad que tanto lo caracterizaba y me pidió que fuera su novia. A partir de ahí, todo fue para muy bien. Vivimos un amor intenso, de esos que al principio parecen consumirlo todo, y aunque con los años la intensidad bajó, nunca desapareció, se transformó en algo más sólido, más profundo, más nuestro. Claro que también hubo algunos problemas. Al inicio, la familia de Alejandro mostró cierta resistencia a aceptarme. Para ellos yo no era más que la chica que le hacía de chofer, y aunque nunca me lo dijeron directamente, lo notaba en las miradas, en las preguntas incómodas, en las sonrisas a medias. Pero lejos de debilitarnos, todo eso nos unió todavía más, porque Alejandro jamás permitió que me sintiera menos. Siempre me dio mi lugar, y lo mismo exigía de los suyos. Con el tiempo, todos entendieron que yo no era su chofer, sino la mujer con la que él había elegido compartir su vida. Y hoy, mirando hacia atrás, todavía me cuesta creerlo. Nunca imaginé que aquel pasajero que provocó uno de mis peores días terminaría siendo el gran amor de mi vida. La vida tiene formas extrañas de guiarnos, de ponernos pruebas y, a veces, recompensas disfrazadas de infortunio. Alejandro ya no está conmigo. Hace unos meses partió por problemas del corazón. Y aunque duele, no me siento vacía. Vivimos tanto, nos dimos tanto, que su ausencia no borra lo que fue, sino que lo vuelve eterno. Si algo quiero dejar con mi historia, es que las primeras impresiones rara vez muestran la verdad. Yo encontré al amor de mi vida en el hombre que me hizo llorar una de las noches más largas de mi juventud. Y ahora, a mis años, sonrío con el corazón lleno al recordar que, gracias a ese mal día, tuve una vida entera de buenos.